Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Les saluda Jessica Torres, como cada viernes aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, a través de Ciudadanas y 60, todas las voces, e invitarlos a seguirse cuidando frente a esta crisis sanitaria, que bueno, ha tenido diversas denominaciones o diversas variantes, pero hay que seguirnos cuidando por el bienestar nuestro y de los demás. Y pues bueno, este viernes tenemos a una invitada muy especial, a una querida abogada que realmente ha hecho y hace mucho por la democracia de este país. Y pues bueno, ella es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2008 a 2010 fue consejera presidenta del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal y actualmente es consejera en el Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando de Beatriz Claudia Zavala Pérez, quien nos va a hablar sobre los avances y retos en materia de paridad al interior del Instituto Nacional Electoral. Y pues bueno, nosotros hemos estado ahí al pendiente sobre diversos procesos electorales, ya sean locales y federales, en los cuales el INE ha tomado diversas acciones, diversos acuerdos, sobre acciones afirmativas, sobre diversas temáticas que es para empoderar los derechos políticos y electorales de las mujeres. Pero, ¿cómo vamos en este tema? ¿Hemos avanzado? ¿No hemos avanzado? Para eso está nuestra querida Claudia Zavala, quien nos va a hablar sobre este tema. Querida consejera, bienvenida a Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Hola Jessica, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a todas y a todos los que nos escuchan. De verdad, les mando un abrazo. Como bien lo dices, hay que cuidarnos mucho, hay que estar fuertes para continuar con lo que tenemos que hacer en esta sociedad mexicana que tanto nos necesita, enteros, trabajadores y trabajadoras. Gracias Jessica, gracias al INER, gracias al programa de Luchando por la Justicia por abrirme este espacio. Y la verdad es que es un tema muy, muy importante el que nos pones, Jessica, sobre la mesa, porque mucho se ha informado respecto de lo que el INE ha hecho con relación a los procesos electorales. Y esto es importante porque en los procesos electorales creo que a las mexicanas y a los mexicanos les hemos rendido buenas cuentas en avances de género, en la incorporación de las mujeres a los cargos de elección popular. Tenemos hoy por hoy, gracias también a acciones que tomó el INE, pues más gobernadoras en los estados, cosa que no habíamos visto en una larga historia en México. Tenemos una Cámara de Diputados y Diputadas del 50% mujeres, 50% hombres, pero a su vez también tenemos las intersecciones que tienen que ver con grupos minoritarios incorporados en la representación social, que es muy importante para que podamos ver nuestros derechos y trabajar por los derechos de las minorías, de la sociedad en conjunto. Pero hoy lo que yo quisiera también es darles un panorama de lo que ha hecho el INE al interior del INE, porque el tema de paridad no solo es para los cargos de elección popular. Debemos recordar que en 2019 hubo una gran reforma constitucional en la que se exige que haya paridad en todos, en órdenes de gobierno, en organismos autónomos, en todas las autoridades del Estado mexicano, del sector público, pues tenemos que velar por la paridad. Y hoy quisiera yo referirme a ese tema de lo que hemos hecho en el INE, cómo estamos en el INE trabajando al interior. Porque también luego en redes sociales nos dice, bueno, el INE sí es muy trabajador en cuanto al tema de paridad cuando se trata de los cargos de elección popular, pero ¿qué ha hecho al interior? Y dando una respuesta a esto, ¿qué hemos hecho al interior del INE? Fíjense que también quiero decirles que hemos trabajado mucho al interior. En el INE tenemos una estructura de personal que es del Servicio Profesional Electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas de carrera, de un servicio de carrera, que se forman, se profesionalizan para ejercer la función electoral.
Y obviamente, como en todas partes de nuestra sociedad mexicana, evidentemente por los roles que teníamos asignados hombres y mujeres hace años en la sociedad que hoy estamos replanteando, pues el servicio profesional electoral tenía más hombres que mujeres trabajando, porque era la dinámica social. Y esta dinámica, antes de que se emitiera esta reforma de 2019 de paridad en todo, el INE empezó a hacer cosas para revertir estos rezagos de incorporación de mujeres a los cargos del servicio profesional electoral, de ese servicio de carrera. Y por primera vez en el año 2012, se hizo una medición de cómo estaban integrados los cargos y los puestos en el servicio profesional electoral y salió un dato pues bien interesante. Estaban ocupadas las plazas 21% de mujeres y más del 70 y tantos por ciento de hombres. Así que de inmediato con esa medición que se tuvo, el INE dio un gran paso. Y creo que ese es un gran paso que a mí no me tocó vivirlo como consejera, pero sí desde el tribunal, porque el INE hizo una convocatoria al servicio público que se brinda, porque son convocatorias abiertas, exclusiva para mujeres. Hubo reclamos contra esa convocatoria, porque al ser un servicio civil de carrera, el servicio profesional electoral, pues muchas de las personas que están en el servicio profesional esperan esos concursos para ir ascendiendo. Evidentemente, esa es la carrera que se espera sobre la base del mérito. Y entonces hubo algunos compañeros hombres del servicio profesional que decían que pues se les dejaba sin una posibilidad de ascenso. Afortunadamente, en esa época, en el 2012, el Tribunal Electoral confirmó la convocatoria exclusiva para mujeres y esa confirmación fue la que dio un primer gran paso para que del 21 se pasara al 28% de incorporación de las mujeres. Empezaban a hacerse cambios muy significativos para poder incorporar hacia las mujeres. Y después el otro gran dilema que teníamos es, bueno, ya hubo una primera convocatoria exclusiva para mujeres, ahora, ¿cómo le hacemos para armonizar este derecho de todas las personas del servicio de ir incorporando en un crecimiento profesional sin generar el sesgo de género que se venía arrastrando pues de décadas, ¿no? Porque es así. Y ahí se dio paso pues a aplicar acciones afirmativas. Y yo sé que esto es un término que hoy está muy en el discurso público, pero ¿qué son las acciones afirmativas? Y son estas medidas que tomamos temporalmente para dar un impulso, ¿no?, de incorporación de un género que se encuentra subrepresentado para que pueda incorporarse, en este caso, a los cargos del servicio profesional electoral. Y así se tomaron ciertas medidas afirmativas que permitían armonizar el derecho de todas las y todos los integrantes del servicio a acceder a cargos de mayor nivel, pero también la necesidad de que más mujeres se incorporen a los cargos de decisión, a todos los cargos del servicio profesional electoral. Y también hemos ido avanzando y la verdad es que tenemos resultados muy interesantes porque de ese 21% que en algún momento estaba, hemos pasado a más del 33% en la incorporación de las mujeres al servicio profesional electoral. Y estamos hablando, pues, de 2012 para acá, ¿no? De 2012 para acá. Es paulatino, por eso es la importancia de las acciones afirmativas, porque se va construyendo un camino que permite transformar, pero armonizado con los derechos de todos los demás. Entonces ahora tenemos la posibilidad de continuar convocando, aplicando acciones afirmativas que tenemos presentes. Pero esto es por cuanto hace a el servicio profesional electoral, que son mujeres y hombres que trabajan en el INE, que están profesionalizados y que es una estructura toral en el INE para el servicio que nosotros brindamos. Es un servicio a la ciudadanía de la función electoral. ¿Cuál es el reto? Pues continuar trabajando tanto en el servicio profesional electoral
como en la rama administrativa, que es el personal que trabaja en el INE, que no pertenece al servicio, pero que aún también está incorporando esta gran institución. Y ahí, evidentemente, también hay convocatorias que se realizan para los cargos, pero tenemos que empezar otra vez y continuar con las acciones afirmativas para incrementar este número de mujeres que trabajen en el INE y sobre todo focalizar esos cargos de decisión. Otro tema que hemos avanzado y que también lo vemos, el INE es como un acordeón. Cuando es proceso electoral se ensancha y cuando no es proceso electoral federal concurrente con los locales se hace más corto. Entonces, cuando es un proceso electoral donde vienen elecciones federales y elecciones locales, convocamos a un gran número de ciudadanos y ciudadanas que trabajen y que se incorporen con el INE, que son pues los capacitadores electorales, los supervisores electorales, observadores electorales, que no son personal de planta del INE, ¿no? De que trabaje continuamente con el INE, pero que sí incorpora este trabajo de equipo del INE para hacer nuestra función. Y ahí también hemos tenido enfoques muy precisos para poder garantizar la incorporación de mujeres y de hombres en este grupo de trabajo. Y además de cuidar que sean hombres y mujeres y que haya un equilibrio, porque son convocatorias abiertas al público en general que reúnan los requisitos para trabajar con el INE. ¿Y qué hemos hecho ahí? Ahí hemos focalizado, por ejemplo, a grupos minoritarios. Me refiero que hemos aplicado acciones afirmativas que tienen que ver con personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBT, ¿no? Que también nosotros generamos mecanismos para que tengan mejores posibilidades de obtener el cargo para el que están concursando. Entonces, en esa medida estamos trabajando con el personal adentro del INE y también con estas ciudadanas y ciudadanos que se incorporan al INE de manera temporal para continuar con el trabajo y poder brindarle este servicio a la ciudadanía, que es trabajar para que puedan renovarse los poderes tanto a nivel federal como a nivel local, de manera de la renovación periódica, como lo dicen la Constitución y las constituciones y las leyes de cada uno de los estados. En un momento les puedo platicar otras cosas más que hemos hecho, porque de verdad es un trabajo arduo, toda vez que teníamos un gran desequilibrio a nivel social y a nivel institucional, lo hemos estado buscando para equilibrar. Vaya, consejera, realmente nos ha ampliado el panorama porque, como bien nos refería, muchos de nosotros como audiencia podríamos pensar que solamente estas acciones para equilibrar los espacios de liderazgo de las mujeres van encaminados únicamente a accesos de orden público, a personas que acceden a un cargo de elección popular, pero también nos está explicando que se ha podido maximizar esta oportunidad para las mujeres al interior del Instituto Nacional Electoral, es decir, a que formen parte de esta administración, de este andamiaje estructural al interior del instituto y que eventualmente también se va a ver reflejado en diversos cambios al interior del trabajo de la administración, porque como bien comentaba alguna vez una investigadora, bueno, no solamente se tiene que ver en números reflejados, sino también se tiene que ver en temas, en política y en acciones. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Seguimos con la consejera electoral del INE, Claudia Zavala. Luchando por la Justicia, para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la Justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660. Todas las voces, asimismo invitarlos a escuchar el podcast del programa y diverso contenido que se encuentra en el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, en el cual pueden escuchar esta y otras entrevistas con temas jurídicos
y actuales muy importantes y muy interesantes para todos ustedes. Y pues bueno, el día de hoy, como platicábamos en la primera parte de este programa, tenemos como invitada a la consejera electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez, quien nos está platicando en esta entrevista sobre los avances y retos en materia de paridad al interior del INE, porque nos explicaba en el primer bloque que el tema de paridad no solamente se tiene que ver reflejado a través de diversas acciones afirmativas, que nos explicaba que son mecanismos o acciones que pueden adoptar, en este caso, el Instituto Nacional Electoral como una autoridad para poder eliminar estas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Es decir, acciones para que las mujeres y los hombres tengan igualdad de oportunidades para tener acceso a diversos espacios, y no solamente estos espacios públicos, sino también espacios de trabajo, como son las convocatorias para el servicio profesional electoral. ¿No es así, querida consejera? Así es, Jessica, así es. Muy concisa esto de qué son las acciones afirmativas, porque realmente es un término que hoy se ha colocado en el discurso público, pero sí, yo creo que vale recordar que decir que son estas acciones lo que hacemos las autoridades para lograr estos espacios de nivelación donde había una desigualdad, una subrepresentación de las mujeres o de grupos minoritarios, ¿no? Grupos en minoría. Y así lo hemos estado haciendo y así es como en México hemos avanzado. Quiero decirles a quienes nos escuchan que México es un referente de los logros que ha tenido de una década para acá respecto de la incorporación de mujeres en los espacios públicos, sobre todo de elección popular, y también es un referente respecto a que, aunque la ley expresamente no lo diga, nosotros tomamos los principios que están en la Constitución, y si dice que debe haber igualdad entre hombres y mujeres y que debe de haber paridad, nos la creemos muy en serio y hacemos todo esto que les comentaba, tanto en procesos electorales como al interior del INE. Y es que miren, también Jessica y a quienes nos escuchan, aquí el tema es que el INE es un grupo de personal profesionalizado, pero que también están los estados en cada uno de los, ahora les llamamos OPLE, que son los institutos electorales en cada estado para hacerse cargo de una parte de las elecciones de los estados. Entonces ahí también hay servicio profesional electoral y ahí también nosotros tenemos esta mirada, este enfoque para que las mujeres se incorporen a los cargos de decisión y concursen con estas acciones para que puedan estar trabajando hombres y mujeres en un grado de igualdad en los cargos que están en cada uno de esos institutos electorales que son del servicio profesional electoral. Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos una mirada amplia, desde el personal del servicio, de la rama administrativa que trabaja aquí en el INE, pero también en los institutos electorales locales. Les comentaba yo que también cuando se incorporan ciudadanas y ciudadanos como capacitadores, como supervisores electorales en los procesos electorales, también tenemos ese enfoque de género. Y es que hoy no podemos realizar nuestras actividades si no tenemos esas gafas del género. Las gafas del género son las que nos permiten ver la ley y las finalidades que la ley y la Constitución persiguen. Y entonces nosotros en la Constitución, esto no se nos debe de olvidar, dice que somos iguales, la Constitución. Y la Constitución dice que debe de haber paridad en todos los cargos públicos, federales, estatales y municipales. Y con esos dos grandes principios es como nosotros trabajamos al interior del INE también. Pero hay otro muy importante, es que la igualdad, esta igualdad de oportunidades que debemos de tener, esta igualdad en el trato, esta igualdad sustantiva a la que se refiere la Constitución, también tiene un gran referente, que es que nosotras las personas, las mujeres y los hombres, y sobre todo las mujeres en este país, ejerzamos nuestros derechos libres de violencia. Ese es un tema fundamental, porque también el ser iguales implica que nosotros estemos libres de violencia para que podamos ejercer los cargos. Y ahí también el INE ha puesto la mirada al interior del INE y al exterior también. Hemos trabajado cosas con los partidos políticos con el objeto de prevenir, de ver
este tema de la violencia política, porque es un tema que afecta al ejercicio de los derechos de las mujeres. Y en esta medida, al interior del INE, no solo hemos trabajado para que se incorporen las mujeres a los cargos que tenemos aquí en el INE, ya sea del servicio profesional o de la rama administrativa, sino que hemos trabajado también para dar una comunicación respecto de cómo debe de ser hoy nuestra conducta para que no se traduzca en actos de violencia contra nuestras compañeras, nuestros compañeros, ya sea si eres de un nivel jerárquico mayor o superior o inferior o iguales, ¿no? Hemos tratado también el tema de la igualdad y de la violencia, de los actos que pueden ser cometidos cuando estamos trabajando en cualquier parte, que se traducen hoy en violencia. Y así hemos tenido un arduo trabajo al interior del INE. Primero, para que nosotros como colaboradoras, como trabajadoras y trabajadores del INE, aprendamos a reconocer qué es la violencia. Y qué actos que yo hago, que antes eran muy normalizados y aceptados, hoy no se aceptan porque hoy sí tienen el nombre que es la violencia. Se llama violencia, se llama acoso, se llama hostigamiento. Entonces, tenemos campañas al interior para que nosotras tengamos esa conciencia de género, esa conciencia de violencia al interior del INE. Y también hemos trabajado en modificar toda nuestra normativa para que podamos atender en la justa dimensión, investigar cuando se presentan estos actos. Déjenme decirles, nuestra sociedad está estructurada de una forma que nos acostumbramos y normalizamos muchas cosas que no deben de ser. Que hoy en el Estado, en la democracia constitucional, en el ámbito de los derechos humanos, no se pueden permitir porque violan derechos. Y ese trato así era muy focalizado también para las mujeres, esas conductas normalizadas que violentaban a las mujeres. Así que hemos trabajado con estas campañas de sensibilización, con la modificación que tenemos al interior de nuestras normas para atender los conflictos, y tenemos áreas especializadas para caminar con las personas cuando se presentan estos casos, para dar un acompañamiento a las mujeres, dar un acompañamiento a las personas que acuden a que se resuelva este tipo de problemáticas. Y ahí vamos avanzando también. Es un gran pendiente, no solo del INE, de la sociedad mexicana en general, pero debemos tomar el compromiso, quienes estamos al interior de las instituciones, de arreglar las cosas también en la casa. Y ese arreglar las cosas implica trabajar desde adentro para reconocer cuáles son nuestros derechos, reconocer qué es lo que no debemos hacer y transformar. Eso es lo que yo digo, se llama transformar. Nuestra normativa interna se ha adecuado mucho para poner el piso para la paridad. Vemos, por ejemplo, hoy las comisiones, cuidamos que la integración sea igual número de hombres, igual número de mujeres, o mayor número de mujeres si son números impares. Eso ya lo tenemos normado. Los comités los incorporamos también con hombres y con mujeres. Antes esto ni siquiera lo traíamos en el radar, pero hoy es una realidad. Y sí, todavía tenemos pendientes porque los cambios se han dado de manera paulatina, porque no puedes quitar todo lo de una historia y ponerlo de una realidad. Pero sí, lo que tienes que hacer es impulsar el cambio para que en algún momento logremos la tan anhelada igualdad sustantiva. Que las mujeres podamos desempeñar los cargos públicos libres, plenas, sin esos condicionamientos sociales, estructurales que nos han discriminado. Entonces, este trabajo que hemos hecho al interior del INE, ustedes lo pueden consultar, pueden ver cómo hemos avanzado, porque en la página del INE.mx y sobre todo en el apartado de igualdad del INE, ahí van a encontrar todo el quehacer que hemos hecho al exterior y al interior del INE. Pero es muy importante que lo conozcamos, que lo difundamos y que si estamos nosotros en condiciones de ver alguna situación que digamos, por aquí les hace falta reforzar este tema, también que nos lo diga, porque somos una institución abierta a la ciudadanía, porque la ciudadanía, las mexicanas, los mexicanos, construimos esta institución. Y por favor,
si alguien nos está escuchando, si tiene algunos análisis que haya realizado y ve lo que nos hace falta hacer, háganoslo saber. Están nuestras redes sociales, están nuestros correos electrónicos, que son información pública, abierta, para que también nos hagan saber qué es lo que ustedes consideran que podríamos hacer para mejorar las condiciones. Porque aquí en el INE, el compromiso, no solo de la voz de Claudia Zavala como consejera, es la igualdad sustantiva, la igualdad, la libertad, el respeto al interior del INE. Así que yo les agradecería muchísimo si ustedes nos dan ese acompañamiento también y por supuesto quedo absolutamente abierta para cualquier información que les sea útil, pues yo podérselas proporcionar. Vaya, consejera, realmente nos ha dejado muchos temas muy interesantes porque en la primera parte platicábamos sobre esta importancia que debe de haber al interior de las instituciones para permitir accesos igualitarios en la administración, en el ejercicio de sus funciones y de su profesionalismo, y que también este acompañamiento en este segundo bloque que nos ha expuesto para las mujeres o a las personas que han sido víctimas de acoso, hostigamiento, ya sea laboral o sexual, que son aspectos diferenciados, pero están encaminados a una violencia de género, que lamentablemente se da más en casos de mujeres, pero no obstante, también los hombres pueden ser víctimas de hostigamiento o acoso laboral. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy, consejera, así que quisiera pedirle que por favor nos proporcionara sus redes sociales para que la audiencia que tenga duda o que en su caso tenga información útil o igual alguna sugerencia se puedan poner en contacto. Claro que sí, Jessica. En Twitter me encuentran @C_Zavala con mayúscula inicial Zavala P. Así me encuentran en Twitter. En Facebook igual C Zavala P. En Instagram también C Zavala P, todo en minúsculas. Y mi correo electrónico claudia.zavala@ine.mx. Ahí me encuentran y generalmente leo, me nutro de todo lo que me puedan señalar. Muchísimas gracias, Jessica, y a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias a usted, consejera, y esto fue todo por el día de hoy. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Asimismo, invitarles nuevamente a escuchar el podcast del programa en las plataformas del IMER y también nos pueden escuchar a través de diversas plataformas en donde se escuchan las estaciones oficiales en el país. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan un día espectacular. Adiós. Cápsula de la semana. La participación de las mujeres en diversas esferas de la vida pública ha sido una lucha histórica, la cual aún persiste. Una de las áreas en las que esa participación ha evolucionado para aproximarse a estándares de igualdad y no discriminación en el INE es el Servicio Profesional Electoral Nacional, mejor conocido como SPEN. Al respecto, el Servicio Profesional Electoral ha aumentado la participación de mujeres del total de funcionarios públicos, es decir, de 1999 al 2012 incrementó un 21%, lo cual fue un paso significativo, aunque aún insuficiente, para acortar la brecha de género en el Servicio Profesional Electoral. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación.